Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos revisando el capítulo número 5 del libro de Proverbios y hemos titulado nuestro tiempo devocional en esta mañana como la pureza y la fidelidad en el matrimonio. La pureza y la fidelidad en el matrimonio. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción en esta mañana para tener nuestro tiempo devocional. Recuerden que estamos haciendo la lectura en la versión Nueva Traducción Viviente y dice la palabra de Dios: Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, escucha cuidadosamente mi sabio consejo. Entonces demostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido. Pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel, y su boca es más suave que el aceite, pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba, pues a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida. Va tambaleándose por un sendero torcido y no se da cuenta. Así que ahora, hijos míos, escúchenme. Nunca aparten nunca se aparten de lo que les voy a decir. Aléjate de ella. No te acerques a la puerta de su casa. Si lo haces, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tiene compasión. Gente extraña consumirá tus riquezas y otro disfrutará del fruto de tu trabajo. Al final, gemirás de angustia. Cuando la enfermedad consuma tu cuerpo, dirás: cuánto odié la disciplina. Si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias. ¿Por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina, y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor solo con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales? Teniendo sexo con cualquiera, deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral? ¿O acariciar los pechos de una mujer promiscua? Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no sueltan. Morirá por falta de control propio y se perderá a causa de su a causa de su gran insensatez. Bien, en esta mañana estamos revisando esta porción y el Padre ahora pasa a describir lo atractivo de una mujer mala con la destrucción que ella trae. Además de una exhortación a evitar aquella destrucción, rehusando recibir tal invitación de dicha mujer. El versículo 14, aquí en este capítulo número 5, dice: he llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Nos lleva a pensar que aquella, aquella seducción que sufrió, o aquella seducción que permitió que entrara a su vida, le ha llevado a que a ese instante en el cual aquel hombre llegue a cometer cualquier pecado,
y abiertamente delante de todos. Esta admisión haría de este hombre una calamidad muy grande, traería a su vida una calamidad muy grande, porque después de tener abiertos los ojos, después de que siguió por un tiempo a la mujer extraña, se ha dado cuenta de lo que ha sucedido ahora en su vida al seguir a aquella mujer. El hijo es exhortado, pues, a ser fiel a su propia esposa, satisfaciéndose con ella y no con una mujer extraña. Esto es por cuanto todo lo que hace es visto por Dios, que recompensará a los malos según sus obras. Finalmente, este capítulo número 5 es un llamado a la fidelidad matrimonial. El desafío inicial del capítulo se muestra como de costumbre. Hijo mío, presta atención a la sabiduría. Pero es mucho más animado que de costumbre. Dice, entonces demostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido. El escritor está siguiendo con este tema de forma sistemática y apresura su preocupación con respecto a la mujer adúltera que debe ser resistida en contraposición a la esposa con la que debe gozarse. El resumen del capítulo está en el versículo 19 y 20. Dice, esta es como una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Se pone el padre a expresarle la forma en que cautiva tanto la esposa como la mujer adúltera. Concluye con un recordatorio del principio moral que genera la sabiduría. Dios juzga, pero ese juicio viene a través de eventos que son consecuencias naturales. La advertencia tiene su aguijón. Se echará a perder todo lo hecho. Se perderá y se olvidará todas aquellas cosas que él hubiera hecho cuando se acerque a la mujer adúltera. Se volverá entonces un hombre insensato y se le juzgará de esa forma. Por un lado, el amor de otra mujer puede ser una proposición muy atractiva, pero una intriga amorosa terminará ciertamente con un terrible dolor. Uno debe admitir que ella puede rehusar hacer frente a este hecho. Por tanto, es necesario mantenerse lejos antes que correr el riesgo de verse involucrado. De otro modo, las consecuencias serán pérdida financiera, daño, lamento, soledad y vergüenza. Hay una alternativa. Aprenda a tener su esposa y satisfacerse con ella toda su vida. Haga de ella el deleite de sus ojos, de su cuerpo y de todo su ser. El consejo de Proverbios es aplicable a nuestra cultura actual, ya que incluso el adulterio se ha vuelto cosa común entre nuestra sociedad, quienes se convencen a sí mismos que su caso es particular, que su caso es singular y que es la única vía, el único camino que queda a su vida. El único problema que vemos aquí en el consejo de Proverbios puede parecer que se está expresando solamente desde el punto de vista para el hombre. Por un lado, la mujer que aquí se describe no debiera ser culpable totalmente. Tal vez ella es infeliz en su matrimonio y comprensiblemente desesperada por escapar de él. Esta es una razón para ser cautelosos con sus deseos. Por otro lado, los hombres también pueden estar desesperadamente infelices
en sus matrimonios y ansiosos de escapar, y las mujeres deben estar advertidas del equivalente masculino de las presiones femeninas que aquí se describen. Este capítulo 5 nos lleva nuevamente al tema de la mujer extraña. Este pasaje habla en forma rotunda sobre la fidelidad matrimonial en contra de cualquier y todas las presiones que vienen de fuera. Si queremos guardar el consejo, prestemos atención a estas palabras. Si no, nuestros pies pueden resbalar, nuestros pies pueden llevarnos por una senda de muerte. La Biblia nos enseña que las tentaciones están en todos lados y que en general es inevitable que no nos encontremos con ellas, pero algunas deberán evitarse a toda costa. Un hijo sabio entiende esto y se aleja de la mujer extraña. Las enseñanzas del apóstol Pablo en cuanto a huir de las pasiones juveniles lo escribe a Timoteo en el capítulo 2. Envolverse en tales pecados deshonra y consume a todo aquel que caiga en ellos. En un país árido como Israel, una cisterna era una preciada posesión y un privilegio que debía cuidarse. Así debemos considerar al esposo, a la esposa. Bebe su agua. Es una referencia a la unión sexual. De tu misma cisterna es un claro llamado a la fidelidad hacia la pareja. Un hombre y una mujer juntos en matrimonio es la forma adecuada en la cual pueden llevar adelante una vida sexual plena. Algunas veces los escritores de la Biblia hablan de la salvación como una fuente al relacionar al propio cónyuge con una de estas imágenes. Es como se puede relacionar como una imagen afectuosa, como una imagen cariñosa. El maestro pregunta, ¿qué pasaría si la propia mujer llegara a ser la mujer extraña para otro hombre? ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? No. Responde el maestro, permite que esas aguas sean solamente para ti y no algo que compartas con extraños. Cuando habla aquí de alégrate con la mujer de tu juventud, comprende una orden y una exhortación a encontrar complacencia en el gozo mutuo del ser amado. Verdaderamente el placer en el hecho matrimonial es bendito por Dios. Ante los ojos de Dios encontramos el argumento decisivo. Lo que uno hace en secreto nunca es secreto para Dios. El camino del adulterio es el camino de la ruina, ya que una vida de locuras culmina con la muerte. Y los secretos de un hombre malvado son un escándalo abierto en los cielos que culmina con la soledad y privacidad de el castigo. Este discurso es una advertencia contra la involucrarse con una mujer adúltera. Estos discursos que hemos estado leyendo estas mañanas se aplican o van encaminados hacia la juventud, pero se aplican igualmente al hombre, a la mujer adulta. Hacen un llamado a la pureza sexual. Evidentemente Dios la considera como un asunto muy importante, como los profetas y los escritores del Nuevo Testamento. El libro de Proverbios ve nuestra moralidad sexual como un reflejo de nuestra fidelidad o infidelidad a Dios, que es nuestro esposo celestial, que es nuestro novio celestial. La conexión íntima que existe entre la pureza sexual y la devoción al Señor hace que los escritores bíblicos hablen de la idolatría como una prostitución. En Ezequiel, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 16 y en el capítulo 23, ofrece ejemplos poderosos de aquel pueblo que Dios lo dejó a él y se convirtió, como él lo llama, en una prostituta. Además de eso, en tiempos de incredulidad, una de las primeras áreas de ruptura es la familia. La infidelidad matrimonial sigue de cerca a la indiferencia espiritual, algo que hoy vemos por todas partes y que se vuelve algo muy común.
Por eso, en estos primeros 6 versículos del capítulo 5, nos enteramos de los hechos básicos acerca de la mujer adúltera. Su manera de hablar va a ser incitante, su manera de expresarse va a ser atrayente. Del hombre y la mujer adúltera, dice, es como miel, escurre como aceite, representan lo dulce y lo suave, y prometen todo tipo de deleites, siempre con la mentira de que el gozo particular es lo más importante y que podrá salirse con la suya. Por supuesto, al final no hay nada más que desdicha. El ajenjo es una hierba amarga. La persona podría recriminarse a ella misma y desesperarse. La muerte física le puede llegar a manos de un esposo celoso o de una enfermedad venérea. La muerte espiritual y eterna puede producirse como consecuencia del endurecimiento de la conciencia, del corazón y de la mente. Quizá la línea más notable en estos versículos sea la última. Dice, sus caminos no son firmes, no los conoce ni considera el camino de la vida. La adúltera está tan endurecida en el pecado y tan acostumbrada a disculpar su conducta que ya ni siquiera se da cuenta de qué tan lejos ha ido en su extravío. El pecado le puede hacer esto a las personas. Que nuestros ojos observen lo recto, que nuestros ojos estén siempre puestos en lo recto. Estos versículos nos ofrecen a nosotros una medicina preventiva para evitar el adulterio. Que no juguemos con fuego. Mantengámonos lejos de aquel hombre, de aquella mujer. Pablo exhorta a huir de las pasiones juveniles y lo escribe a Timoteo. Pero no olvidemos que esa advertencia también puede funcionar a la inversa. También las mujeres pueden ser seducidas por el hombre adúltero. Es un alto precio el que se tiene que pagar cuando da uno cabida a los deseos lujuriosos. La historia de una persona atrapada en las redes del adulterio es una tragedia. Son años perdidos de encubrimiento, de dinero perdido, de desgaste de energía, de salud deteriorada. La adúltera, de dulce apariencia, se torna cruel, toma el dinero que obtiene y lo gasta con sus amigos. Finalmente, en el versículo 11 habla de consecuencias físicas. Puede ser una enfermedad física real o el desgaste de fuerzas, pero sea lo que sea, es el alma el que queda perjudicada. Este capítulo con este tema no terminan de la forma habitual entre la comparación de estas dos actitudes. En vez de eso, se describe de un solo lado, el pesar de quien no sigue el consejo del sabio. Los versículos 12 al 14 dan una lista de esos pesares: desoír el consejo, menospreciar la reprensión, no escuchar la voz de quienes lo instruyen, no prestar atención a quien enseña. Ahora ha llegado al borde de la ruina. Solo por la gracia de Dios puede escapar de la destrucción completa. Su estado espiritual casi ruinoso incluye la vergüenza pública en la congregación, el grupo local que pronunció palabras de censura en su contra. Deuteronomio 22, capítulo 22, versículo 22, describe la pena de la ley mosaica para el delito del adulterio. Si alguien es sorprendido acostado con una mujer casada y con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así extirparás el mal de Israel. La iglesia cristiana, los creyentes actuales, no estamos bajo las leyes civiles del antiguo Israel. La rudeza de la ley de Dios en el Antiguo Testamento
puede aturdirnos y puede llegar a sorprendernos en nuestra actualidad. Pero la norma muestra la gravedad absoluta del pecado. Una de las tristes realidades de nuestro tiempo es que las iglesias llamadas cristianas tratan el adulterio muy a la ligera. Los miembros de esas iglesias andan en aventuras, viven juntos fuera del matrimonio, se divorcian y se vuelven a casar sin que el divorcio ni el nuevo matrimonio tengan base en las escrituras. Mientras tanto, las iglesias miran hacia otro lado sin censurar e incluso permiten que suceda. Pero Dios ve y juzgará. Dios tomará en cuenta cada cosa en nuestra vida, cada suceso, así como este tema en cuanto al matrimonio. Finalmente, nosotros, usando la descripción agradable del agua que fluye clara y pura, Dios dice que la realización del placer sexual debe tener lugar con la propia esposa. En el Cantar de los Cantares, el esposo dice a su esposa: fuente cerrada, sellado manantial, manantial de los jardines, pozo de aguas viva. En Cantar de los Cantares, capítulo 4, del versículo 12 al 15, usa estas descripciones para su propia esposa, como cisterna o pozo privado, del cual saca agua fresca y sin contaminar. Ella se mantiene solamente para él. La Biblia mira al sexo dentro del matrimonio como un hermoso regalo del Creador. Salomón señala la otra cara de la moneda cuando dice: no contamines esta maravillosa bendición compartiéndola con extraños. Algunos ven estos dos versículos no como pregunta y advertencia, sino como afirmaciones. El desbordamiento se refiere a los niños provenientes del matrimonio. Ellos juegan en las calles, pero pertenecen a los padres, aunque es una posibilidad en cuanto a la interpretación de estos versículos, del versículo 16 y 17, la interpretación en cuanto a cuidar al matrimonio es la mejor. El mensaje es que debemos estar contentos con la esposa, la mujer de tu juventud. Es una frase muy significativa. En la medida en que la pareja va envejeciendo, debe trabajar para mantener vivo su amor. Algunos hombres, cansados de la mujer con la que se casaron cuando eran jóvenes, buscan otra, a menudo más joven, como si al hacerlo pudieran volver a su propia juventud. En los días del profeta Malaquías, Dios condenó a los israelitas que se divorciaban de la mujer de su juventud, siendo ella su compañera y la mujer de su pacto, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Malaquías 2, 14 al 16. Finalmente el versículo 19 nos recuerda el Cantar de los Cantares. Allí también la esposa se recuerda como esta mujer que describe el libro del Cantar de los Cantares. Dios aprueba claramente las delicias del amor sensual dentro del matrimonio. Esto lleva a Salomón a una pregunta final. Esto debe llevar también a nosotros a esta pregunta, a esta meditación. ¿Por qué desechar todo y andar persiguiendo la mujer de otro hombre, teniendo en cuenta las bendiciones del matrimonio y las desdichas del adulterio? Solamente un necio podría optar por lo segundo. Incluso si pudiera salirse con la suya con respecto al adulterio ante los ojos humanos, Dios ve y nada escapará a su juicio. Los malvados caen en la trampa de su propio pecado y los desastrosos resultados de ello. Por una parte, un pecado especial se convierte en un hábito inquebrantable. Lo que comenzó siendo un coqueteo con el adulterio, por ejemplo, se puede convertir en una pesadilla agobiante que consume su vida. Sabemos que cada día sigue creciendo el número de personas adictas a la inmoralidad sexual, ya sea el adulterio o cualquier otra de sus variaciones. El mal también puede atrapar porque un pecado puede conducir a otro pecado. Por ejemplo, una persona que es infiel le lleva a mentir y luego le lleva a robar para cubrir los gastos de su pecado.
Tarde o temprano la red del mal se ha hecho tan fuerte que enreda por completo al pecador. Al final, lo que comenzó como una tonta falta de disciplina termina en muerte física y en muerte en espiritual. Pareciera que no hay escapatoria, pero gracias a Dios la hay. La cadena se puede romper. Después de incluir a los adúlteros entre los impíos que no heredan el reino de Dios, el apóstol Pablo escribe: y esto eras algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. En primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. A través de Cristo hay perdón. Y a través de Cristo podemos romper las cadenas del pecado. Podemos llegar a salvación, podemos conocer la gracia completa de nuestro Señor si nos llegamos hacia Él. Es importante que nosotros reflexionemos hoy en este día, en esta exhortación a la fidelidad que nos hace el libro de Proverbios. Finalmente, es importante que nosotros podamos reflexionar en ello. El pecado nos va trayendo. Aquí tratamos del pecado sexual. Aquí tratamos de la infidelidad. Pero el pecado trabaja de la misma forma. Nuestras malas acciones se van convirtiendo sistemáticamente en malos hábitos. Nuestras malas acciones nos van a ir aprisionando. Nuestras malas acciones van a ir trabajando en nuestro propio castigo. Y nuestras malas acciones nos van a ir atando, nos van a ir aprisionando y pueden llegar a asfixiarnos y pueden llegar a llevarnos a la muerte. Estemos nosotros dispuestos a buscar la luz de Dios, el conocimiento de su parte, su perdón si hemos pecado. Su gracia nos alcanza. Su amor nos conforta. Estemos dispuestos a seguir sus enseñanzas. Estemos dispuestos a no alejarnos del camino y lo que Él nos pide que hagamos. Así que estemos dispuestos a rechazar cualquiera de estas invitaciones que puede hacernos la mujer adúltera, el hombre adúltero, el llevarnos a infidelidad dentro de nuestra relación con Dios también. Una vez más, en este capítulo, el padre exhorta a su hijo a estar atento a la sabiduría y a la inteligencia, a guardar el consejo y a conservar la ciencia. El padre ve la necesidad de advertir a su hijo de la mujer extraña. Dios ve la necesidad hoy en día de advertirnos ante los peligros de ir en pos de una relación que no edifica y que no agrada a Dios. Estemos dispuestos a escuchar el consejo de parte de nuestro buen Padre Dios. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos has permitido, Señor, despertar, que nos has permitido observar y ver la maravilla de tu creación. Padre, hoy queremos poner delante de ti las familias, Señor, esta institución que tú conformaste, esta institución que tú llamaste, Señor, a santidad,
y sobre todo, Señor, que has traído sobre ella bendiciones especiales. Señor, que has permitido que la sexualidad y la sensualidad puedan disfrutarse dentro de ella, Señor. Permite que aquellas parejas que están viviendo de forma inadecuada, Señor, tomen conciencia, recapaciten y vean sobre todo las consecuencias, Señor, de entrar en una relación que no es conveniente. Te pedimos, Padre, por las familias, por los esposos, por las esposas, Señor, por los novios, las novias que tienen sus pensamientos en llegar a matrimonio, Señor, que les bendigas, que multipliques sus fuerzas, Señor, pero sobre todo que les guíes por la senda que tú nos has marcado por medio de tu palabra. Padre bendito, confiamos también que has de seguir permitiendo que otros, mujeres y hombres, Señor, lleguen a arrepentimiento y vuelvan de su mal camino, Señor, y regresen a los caminos que tú has establecido, Señor, como caminos de vida. Gracias, Señor, por todas las bendiciones, gracias por la exhortación en tu palabra, pero sobre todo, Señor, gracias porque siempre nos permites alimentarnos de ella, Señor, ser fortalecidos y llevar también a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor, tu bendita palabra, y llevar también este mensaje a otros que lo necesitan y a otros que llevan, Señor, una vida desentendida de tu palabra, Señor, puedan llegar al conocimiento perfecto. Gracias, Padre, de todas estas bendiciones. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, y todo lo rogamos y lo pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. El Señor les bendiga. Buenos días, hermano Alfredo, hasta Tepatitlán. Buen día, hermanos. El Señor les bendiga.